Buenos días compañeros, buenos días doctora. Nuestro tema a seguir va a ser sobre infecciones cutáneas. Nuestros integrantes es Chacha Marcos, Ceballos Hernán, Cobo Sofía, González Franklin, Melissa Diego, Morocho Lisset, Pojota Diana y Quesintuña Jessica. Como primero les voy a dar una introducción. Hay que tener en cuenta que la superficie cutánea existe una flora microbiana estable, la cual se modifica a lo largo de la vida del huésped. Esta se puede dividir en dos grupos, esta flora microbiana, la cual es resistente o colonizante y la segunda es transitoria o no colonizante. Hay que tener en cuenta que la flora transitoria aparece de forma pasajera en la piel y está formada por gérmenes como poder patógeno. Entre la flora microbiana podemos encontrar bacterias, virus, hongos y parásitos. Entre la clasificación, podemos dividir las infecciones cutáneas en los siguientes grupos. Vamos a tener tres principales grupos. La primera van a ser primarias, secundarias y lesiones cutáneas. Primarias van a ser infecciones directas de la piel por un microorganismo. Entre estas vamos a tener impétigo, celulitis o miniconicosis. Como secundarias tenemos que son sobreinfecciones de una dermatosis previal, normalmente causadas por distintos tipos de gérmenes al mismo tiempo. Entre estas tenemos impetiginación de una placa de lo que es la eczema. Y por tercero tenemos lesiones cutáneas, la cual es una reacción a una infección. Entre estas podemos tener eritema nodoso por lo que es la faringitis estreptocócica. Y entre las infecciones bacterianas tenemos las más principales, entre esta el Staphylococcus pyogenes, que es el principal responsable de las infecciones causadas por estreptococos. Su mayor reservorio se encuentra en la orofaringe, que está colonizando un 10% de la población. Son cocos gram positivos del grupo A que crecen en cadena y producen beta-hemólisis. Su poder patógeno depende de las proteínas estructurales, principalmente la proteína M, que impide lo que es la fagocitación y la felicitación de la adherencia al tejido epitelial. En la etiología también podemos encontrar al Staphylococcus aureus. Está presente en la nasofaringe del 20% de la población de forma permanente. Son cocos gram positivos, coagulasa y catalasa positivos. Estos crecen en racimos. Algunas cepas sintetizan enterotoxinas, toxinas exfoliativas y la toxina 1 del shock tóxico estafilocóxico, que provocan el síndrome de la piel escaldada. En cuanto a la clínica, encontramos infecciones superficiales. Está el impétigo y el ectima. El impétigo es una infección superficial muy común, especialmente en niños y en pacientes con alteraciones de la piel, como la dermatitis atópica. Tiene dos variantes: el impétigo ampolloso, que está causado por el Staphylococcus aureus y representa el 30% de todos los casos, y el impétigo no ampolloso, está causado por el Staphylococcus aureus y también por el piógenes, representa el 70% de los casos. Para evitar su diseminación y la progresión de la infección, se debe realizar un tratamiento correcto y extremar las medidas de higiene. En lo que concierne al ectima, es una infección ulcerada causada por el Staphylococcus aureus y a veces también es estreptocóxica, más frecuente en personas con poca higiene, en niños, ancianos e inmunocomprometidos. Estas úlceras se desarrollan en miembros inferiores y tienen un aspecto en sacabocados, con los bordes indurados y violáceos. Tienden a desarrollar costra. También podemos encontrar a la dactilitis ampollosa o bulla repens. Está causada por el Staphylococcus pyogenes, más frecuente en niños y adolescentes. Aparece una ampolla tensa con líquido ceroso o purulento en la punta de los dedos del pie o de la mano. La piel circundante es eritematosa y se puede extender afectando a todo el dedo o al lecho ungueal. Y también encontramos a la foliculitis superficial o impétigo de Burkhardt. Es una infección del folículo piloso en su parte más superficial, causada por el Staphylococcus aureus. También se asocia a microorganismos en ciertas ocasiones, como la Pseudomonas aeruginosa, tras la estancia en baños termales. En la exploración se puede observar pústulas con eritema circundante que envuelve al pelo en su orificio de salida.
Infecciones profundas. Erisipela es una infección bacteriana que afecta a los vasos linfáticos de la dermis. Su principal causante es del Piógenes, con menos frecuencia lo va a causar el aureus. Y los recién nacidos puede estar producido por lo que es el Streptococcus agalactiae. Los factores de riesgo son linfedema, la insuficiencia venosa, el intértrigo digital, la obesidad, el alcoholismo, la diabetes y las hepatopatías. Es frecuente que los grupos de riesgo tengan erisipela de repetición. En la exploración se observa una placa eritematosa y brillante, con los bordes muy bien definidos, con aspectos de piel de naranja, dolorosa en el tacto con aumento de lo que es la temperatura. Ahora les voy a hablar acerca de lo que es la celulitis. Es una infección del tejido celular subcutáneo que cursa con erisipela, dolor y calor local. No hay una limitación clara en la celulitis y erisipela. Se dan a consideración como diferentes formas clínicas en una infección dermohipodérmica aguda. Al igual que la erisipela vamos a tener el Piógenes, que va a ser el causante del 60 al 70% de los casos. Aunque en este caso el aureus tiene el papel más relevante en los últimos años. Clínicamente se asemeja con la erisipela y su diferenciación es difícil de la práctica clínica. En el caso de la celulitis los límites son difusos debido a que la infección es más profunda y la superficie es brillante y lisa, aunque a veces desarrollarse ampollas y flictenas. Puede acompañarse con afectaciones del estado general como fiebre y adenopatías en un 45% y trayectos linfáticos 26%. Fasciitis necrotizante. Se trata de una infección de los tejidos blandos subcutáneos con afectación de la fascia muscular. Se clasifica clásicamente en dos grupos según su etiología, sea polimicrobiana fasciitis necrotizante tipo 1 o monocrobiana fasciitis necrotizante tipo 2. Los factores de riesgo vamos a tener cirugía previa recientemente, perforación intestinal, traumatismos y consumo de drogas por vía parenteral. Ahora acerca de la foliculitis profunda o psicosis de la barba. En este caso, la infección ocurre en la región folicular profunda, que tiende a clonificarse y puede provocar alopecia cicatricial. Aparece en las regiones pilosas de la cara, siendo frecuente la afectación del labio superior. En el forúnculo y el antrax, la tendencia a desarrollar estas infecciones más profundas se asocia a obesidad, diabetes, el tratamiento con corticoides, alteraciones sanguíneas y el sistema inmunológico. El forúnculo se forma principalmente en zonas pilosas que sufren fricción o son poco transpirables, como la cara, las axilas o el periné. Se trata de una lesión nodular inflamatoria y dolorosa alrededor de un folículo piloso de pocos días que forma un absceso que drena espontáneamente hacia el exterior en muchos casos. Infecciones víricas. Los virus son organismos acelulares compuestos por ADN o ARN, envueltos por una cubierta de proteínas llamadas cápsid. Para reproducirse, los virus invaden las células y utilizan su propia maquinaria en el citoplasma. Así se replica su material genético y se sintetiza su cápsid. Cuando todos los componentes están listos, se ensamblan entre sí y el virus sale al exterior de la célula destruyéndola. Esto sucede en una infección activa. Puede ocurrir que el virus salga al exterior de la célula sin destruirla y se siga replicando del virus dentro de esta, situación que se da en las infecciones crónicas. También puede mantenerse en estado aquiescente, esperando el momento adecuado para comenzar su replicación, lo que se conoce como una infección latente. El virus del herpes simple 1 y virus del herpes simple 2 es causa de infección mucocutánea con frecuencia en el ser humano. Hay dos tipos muy relacionados, que es el 1 y el 2. El 1 es el responsable de la amplia mayoría de las infecciones herpéticas orofaciales y de un al 10 al 30% de las infecciones genitales, mientras que el virus del herpes simple 2 es el principal responsable del herpes genital y en pocos casos del orofacial. En ambas infecciones el virus se transmite a través de las secreciones de portadores, los cuales pueden estar asintomáticos en el momento del contacto. El patógeno invade las células epiteliales y migra a los ganglios nerviosos a través de las fibras nerviosas. Después la infección permanece en estado latente, produciéndose reactivaciones que pueden desencadenar por estrés, inmunosupresión, menstruación, traumatismos o exposición solar. En el caso de la infección orofacial, la primera infección suele suceder en la infancia o en la adolescencia y es asintomática en casi todos los casos. El 1 al 5% de los casos se produce en un cuadro de gingivoestomatosis herpética o de faringitis herpética. Consiste en la aparición de lesiones ulcerosas generalizadas en la mucosa oral o en la mucosa faríngea si se afecta. Suele acompañarse de dolor al tragar, adenopatías cervicales, malestar general y fiebre. El herpes zóster se produce cuando el virus varicela zoster
se reactiva, ya que este permanece latente en los ganglios nerviosos de la médula espinal después de que se produce la varicela. La incidencia de reactivación de este va a aumentar con la edad y se ha relacionado con el estrés, traumatismos, cirugías e inmunosupresión. El brote de herpes zóster puede acompañarse de pródromos varios días antes de la aparición de las lesiones. Las lesiones van a ser máculas eritematosas a lo largo de un dermatoma y van a desarrollar vesículas a las 24 horas y se van a formar pústulas a los 3 días. Se puede también contagiar por contacto directo con estas lesiones. Las vesículas comienzan a formar costras a los 7 días y durante todo este tiempo el paciente tendrá dolor intenso, urente acompañado de parestesias. Si se detectan más de 20 lesiones en otros lugares del cuerpo, se considera que el herpes zóster se ha diseminado y se requiere del ingreso para el tratamiento intravenoso y aislamiento respiratorio para que no se propague el virus. Entre las complicaciones más frecuentes tenemos a la neuralgia posherpética. Los pacientes mayores a 50 años que hayan iniciado el tratamiento antibiótico 72 horas después del inicio del cuadro tienden más riesgo a padecerla. El diagnóstico es clínico. El diagnóstico diferencial se incluye En el diagnóstico diferencial se incluye a los exantemas vesiculares, impétigo, picaduras de insectos, dermatitis por contacto, y el tratamiento se va a resumir en el protocolo de tratamiento empírico de las infecciones cutáneas. Después vamos a tener a lo que es el molusco contagioso, que es una enfermedad vírica benigna de la piel que aparece con más frecuencia en los niños. Es responsable el virus de la familia Poxvirus, que puede transmitirse mediante el contacto directo en piscinas, así como en las toallas de baño. Consiste en la aparición de pápulas menores de 1 centímetro de diámetro, de color carne, con umbilicación central, y estas suelen distribuirse por todo el cuerpo de forma salpicada o siguiendo una línea, aunque tienen preferencia por las axilas, los huecos popliteos, las ingles y los genitales. Suelen ser asintomáticas o producir cierto prurito. Los pacientes con SIDA pueden tener lesiones de tamaño más grande y numerosas. Al ser una patología banal, pues las lesiones suelen desaparecer espontáneamente. El curetaje y la crioterapia han sido los tratamientos clásicos, pero son dolorosos y con potenciales efectos secundarios. Bueno, el virus del papiloma humano es una gran familia de virus que tiene una sola molécula de ADN circular y sin envoltura externa. Tiene gran especificidad de la especie humana, por lo que solo infecta a los seres humanos. Se han identificado más de 120 biotipos de lo que es el virus del papiloma humano, que estos determinan lo que es la morfología, localización y potencial maligno de las lesiones. Se transmiten por contacto directo o autoniculación en zonas infectadas a zonas sanas. Entonces, dentro encontramos a las verrugas vulgares, que son pápulas hiperqueratóxicas, rasposas al tacto, que pueden aparecer en cualquier punto de la superficie cutánea, sea agrupándolas. Entonces, otras formas de presentación son las verrugas filiformes, que son alargadas y pediculares, o las verrugas planas, pápulas ligeramente elevadas con la superficie lisas. En la palma y las plantas de las verrugas aparecen como pápulas hiperqueratóxicas endofíticas dolorosas a la presión. Los condilomas acuminados son verrugas que aparecen en la región perineal, perineal y genital. Su forma es variable, pueden ser pápulas aplanadas o pediculadas. En el cuerpo del pene pueden tener la apariencia de verrugas venigitales y se debe estudiar a las parejas sexuales en busca de lesiones similares e indagar sobre la actividad sexual del paciente por si fuera necesario descartar otras enfermedades de transmisión sexual. Entonces se puede prevenir con lo que es una vacuna tetravalente, la cual va a provocar o va a tener una incidencia contra los tipos 6-11 responsables del 70% de las verrugas genitales, así como contra los tipos 16 y 18 responsables del 90% de las neoplasias de cervix más agresivas, pero esta no protege contra otros tipos. Entonces existe una vacuna bivalente solo contra el biotipo 16 y 18 y una trivalente contra el 16, 18 y 58, que es frecuente. El preservativo ha demostrado reducir la probabilidad de infección solo parcialmente. La papulosis bovanoide consiste en verrugas milimétricas múltiples en los genitales externos, masculinos y femeninos. Pueden presentar zonas de atipia celular, siendo así lesiones precursoras de cáncer. En muchos casos se identifica el BPH16 como responsable de estas lesiones, por lo que el potencial carcinógeno es notable. Dentro de las infecciones fúngicas podemos dividir las infecciones por hongos según la invasión que produzcan en el cuerpo humano. Hay infecciones superficiales que afectan a la capa de la córnea, las uñas y el pelo. Hay infecciones profundas que pueden llegar a provocar una enfermedad sistémica grave. Las infecciones dermatológicas se engloban dentro de las infecciones fúngicas superficiales y son las que vamos a tratar. Entonces, dentro de estas encontramos principalmente a las candidiasis cutáneas, que es del género Cándida, contiene
lo que son 200 especies de hongos, levaduras y el 70%, del 70-80% están causadas por Candida albicans, un hongo ubicado en lo que se encuentra en la piel, mucosas de personas sanas y que en determinadas condiciones puede provocar infección. Los factores predisponentes más importantes son la humedad, la oclusión local, la obesidad, inmunodeficiencia, alteraciones endocrinas y deficiencias nutricionales. Dentro de las candidiasis intertiginosas son los pliegues cutáneos, que es un lugar frecuente de infección por la cándida debido a la humedad y la oclusión que presentan las mismas. La otra forma clínica es el interigio candidiásico, que se presenta en lesiones pruriginosas eritematosas en el pliegue y en zonas circulantes de forma simétrica, sobreexudación y maceración de la zona con fisuración del fondo. Entonces estas vendrían a ser las principales lesiones fúngicas que podemos encontrar. Candidiasis genital. En la mayoría de las mujeres, la candidiasis vulvovaginal aparece al menos una vez en la vida, siendo la Candida albicans la responsable en prácticamente todos los casos. El prurito es muy intenso, provocando a veces sensación de quemazón. También aparece flujo vaginal espeso y es posible que se acompañe de la clínica miccional. Se puede observar placas blanquecinas con eritema circulante en la superficie de la mucosa. Aproximadamente un 5% de las mujeres tienen candidiasis vulvovaginal recurrente, definida por 4 o más episodios al año. En estos casos se debe descartar ferropenia, diabetes, infección en el varón y tratamiento con anticonceptivos o antibiótico previo. Si es necesario, se puede prevenir con fluconazol 150 miligramos por semana o itraconazol 100 miligramos al día, los 2 días después de la menstruación. En los hombres, la cándida provoca el 30 al 35% de todas las balanitis infecciosas. Se relaciona con la presencia de candidiasis vulvovaginal en su pareja sexual y presenta como pápulas, pústulas milimétricas en el glande y surco balano prepucial con eritema generalizado y exudación. Candidiasis oral, Mouget, se presenta como placas blanquecinas en la superficie de la mucosa oral. Al desprenderse por rascado se descubre una superficie eritematosa brillante, aguda atrófica. La localización más frecuente es el dorso de la lengua, donde se produce un área de papilada en forma de rombo. Crónica atrófica, aparece en pacientes portadores de prótesis dentarias, se produce un eritema y edema crónico en la mucosa del paladar. Queleitis angular, llamadas boqueras, consiste en la fisuración de las comisuras labiales con eritema y dolor asociado. Paraniquia candidiásico. Aparece con más frecuencia en personas que realizan actividades en las que sus manos entran en contacto con el agua, como amas de casa, pescadores, panaderos, entre otros. Se presenta como un enrojecimiento e inflamación de la piel perioingual que puede manifestarse con exudado a la presión. Es frecuente la onicolisis y la coloración amarronada del borde lateral de la uña. El tratamiento con antifúngicos tópicos, miconazol 10%, es suficiente. Dermatofitos. Estos son hongos que tienen la capacidad de invadir los tejidos queratinizados como las uñas, el pelo y la capa córnea de la piel. Se pueden dividir en especies geófilas, que son poco frecuentes, zoófilas y antropófilas. Las especies geófilas y zoófilas habitan en la tierra y en los animales y provocan infecciones con un alto componente inflamatorio en el hombre. Las especies antropófilas colonizan al hombre de forma natural y desarrollan infecciones poco inflamatorias. Los dermatofitos como Rubrum y el Metaprophyt son los hongos que son más frecuentes e infectan las uñas, aunque también la Candida albicans y otras levaduras también pueden hacerlo. Hay varias formas clínicas de onicomicosis. Subungueal, distal y lateral. Aparece una coloración de la uña distal entre blanquecina y amarilla, que se expande hacia la zona proximal y provoca onicodistrofia. En el lecho ungueal se produce una hiperproliferación que se manifiesta como hiperkeratosis subungueal. Subungueal proximal, en este caso la infección comienza en el pliegue ungueal proximal y produce una coloración blanquecina o marrón en la uña proximal. Aparece con más frecuencia en inmunodeprimidos. Superficial, esta se presenta como parches blancos o amarillos bien delimitados en la superficie o también como estrías transversales blanquecinas. Y el patrón mixto es la afectación ungueal proximal y distal con características clínicas de ambas. La onico-distrofia puede ser el estado final de cualquier onicomicosis. Se caracteriza por engrosamiento y rigidez de la lámina ungueal que termina fragmentándose. El diagnóstico es clínico. La visualización del hongo con KOH y los cultivos tienen una sensibilidad limitada y son frecuentes los falsos negativos. Sin embargo, siempre se deben recoger muestras para cultivo antes de iniciar un tratamiento antifúngico sistémico. Debemos diferenciar la onicomicosis de patologías como la psoriasis ungueal, donde la afectación de las uñas es bilateral y simétrica, y de las paroniquias, donde no hay onicodiscrofia e infección principal, que está en los pliegues ungueales. Además, también existe en el caso de la foliculitis pulmonaria. Las lesiones aparecen en el pecho o espalda de adolescentes principalmente y suelen provocar prurito. Las lesiones con una fluorescencia anaranjada y esta se puede tratar con antifúngicos.